¿Alguna vez has sentido un vacío en tu pecho, una inquietud que no puedes nombrar, como si algo te faltara aunque todo parezca estar en su lugar? Es ese susurro en el silencio de la noche, esa pregunta que te persigue. ¿Por qué? Si tengo tanto, siento que me falta todo. No estás solo. Ese vacío es una señal, un mensaje divino que Dios está enviando directamente a tu corazón. Y hoy, en este video, vamos a descubrir juntos lo que Él está tratando de decirte. ¿Y si te dijera que ese vacío que sientes no es un castigo, sino una invitación? Una invitación a descubrir un propósito eterno, una verdad tan poderosa que puede llenar cada rincón de tu alma con paz, esperanza y un amor que nunca se desvanece. Pero cuidado, porque esta verdad está escondida, envuelta en un misterio que pocos se atreven a desentrañar. ¿Estás listo para escuchar el susurro de Dios? ¿Estás preparado para que el Espíritu Santo revele algo que podría cambiar tu vida para siempre? Amado oyente, en este mundo lleno de ruido, donde las respuestas humanas fallan y las promesas vacías se desvanecen, hay un poder oculto, un secreto que los corazones hambrientos de Dios han buscado por generaciones. Ese vacío que sientes no es un error, es un lienzo en blanco donde Dios quiere escribir su historia para ti. Pero ¿cómo puede un vacío ser el comienzo de una bendición? ¿Cómo puede algo que duele tanto ser la puerta hacia una vida plena? Estas preguntas no son casuales, son enigmas divinos que hoy comenzaremos a resolver paso a paso a través de la palabra de Dios. En los próximos minutos te llevaré de la mano por un viaje espiritual que transformará la manera en que ves ese vacío. Descubrirás 11 verdades bíblicas que, como piezas de un rompecabezas, revelarán la respuesta que Dios está susurrando a tu corazón. Cada enseñanza será un rayo de luz, una revelación que te acercará más a la plenitud que anhelas. Pero te advierto, este no es un video común. Lo que estás a punto de escuchar podría ser la señal divina que has estado buscando, el mensaje que Dios ha preparado específicamente para ti en este momento de tu vida. Por eso te pido que no pauses, que no te distraigas, porque al final de este video algo poderoso será revelado. Y la penúltima enseñanza podría contener la clave para desbloquear una bendición que transformará tu realidad. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo especial, algo que será un acto de fe y compromiso con este mensaje. En los comentarios, escribe esta frase: Dios, lléname con tu verdad. Al hacerlo, estarás declarando que estás listo para recibir lo que el Señor tiene para ti. Además, si este mensaje resuena en tu corazón, dale me gusta a este video. Ese simple gesto no solo es un apoyo para este canal, sino una forma de llevar esta palabra a otros corazones que, como tú, están buscando respuestas. Felicidades por ser parte de esta comunidad de fe. Tu participación está ayudando a esparcir la luz de Cristo a quienes más lo necesitan. Piénsalo, cada me gusta y cada comentario es como una semilla que plantas en el reino de Dios. Al igual que el vacío que sientes puede ser llenado por Dios, tu acción de apoyar este contenido llena de esperanza a quienes no tienen una iglesia cerca o están buscando una palabra de aliento. Por eso te animo a que, antes de que comencemos, también dejes en los comentarios la frase paz en Cristo. Esta es una señal de que estás aquí, comprometido, y de que formas parte de esta familia espiritual que crece con cada video. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No dejes que este momento pase. Unirte a este canal es una forma de mantener viva la llama de tu fe, especialmente para aquellos que dependen de estos mensajes como su refugio espiritual. Hoy, Dios está hablando. Ese vacío que sientes no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Quédate hasta el final, porque la respuesta que buscas está a punto de ser revelada.
comenzamos con el estudio. 1. El clamor de la mujer samaritana. Amado oyente, en la introducción hablamos de ese vacío que sientes, ese susurro en tu alma que te dice que hay algo más, algo que aún no has encontrado. Ese vacío no es nuevo, es un eco que resuena en los corazones desde los tiempos bíblicos. Hoy comenzamos nuestro viaje con una historia poderosa que nos lleva al borde de un pozo en Samaria, donde una mujer, cargada de dolor y preguntas, encontró la respuesta que llenó su corazón. Hablemos de la mujer samaritana, cuyo encuentro con Jesús, narrado en Juan 4:26, revela la primera verdad sobre el vacío que sientes. Dios ve tu sed y está listo para saciarla con agua viva. Imagina la escena. Es mediodía, el sol quema en lo alto y una mujer camina sola hacia un pozo. Sus pasos son pesados, no solo por el cántaro que lleva, sino por el peso de una vida marcada por el rechazo, la vergüenza y las promesas rotas. 5 esposos ha tenido, y el hombre con quien ahora vive no es su marido. Los murmullos de su pueblo la persiguen, y ella elige la hora más calurosa del día para evitar las miradas. Pero ese día, al llegar al pozo, no está sola. Allí está Jesús, un desconocido que sin embargo la mira con ojos que ven más allá de su pasado. «Dame de beber», le dice. Y con esas palabras comienza una conversación que cambiará su vida para siempre. ¿Por qué esta mujer es tan importante para ti hoy? Porque, como ella, tú también has caminado bajo el sol abrasador de la vida. Tal vez no llevas un cántaro de agua, pero sí cargas un corazón lleno de preguntas, de decepciones, de momentos en los que pensaste que habías encontrado la felicidad, solo para descubrir que era un espejismo. Ese vacío que sientes es como la sed de la samaritana, una sed que ningún pozo humano puede saciar. Amigo, ¿cuántas veces has intentado llenar ese vacío con cosas temporales, relaciones, logros, posesiones, y sin embargo, la sed persiste? Pero escucha esto, Jesús está sentado junto al pozo de tu vida en este momento y te está diciendo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Lo extraordinario de esta historia es que Jesús no solo vio a la samaritana, Él la conoció. Sabía de sus 5 esposos, de su dolor, de su soledad, y aún así no la juzgó. En cambio, le ofreció algo que nadie más podía, un agua que salta para vida eterna, un amor que no se agota, una verdad que llena cada rincón del alma. Oyente, Dios te conoce de la misma manera. Ese vacío que sientes no es un secreto para Él. Cada lágrima que has derramado, cada noche en la que has preguntado por qué, Él las ha visto. Y hoy, a través de esta palabra, te está ofreciendo el mismo don, una fuente de vida que nunca se seca. Reflexiona por un momento. ¿Qué es ese pozo al que sigues yendo, esperando que llene tu vacío? ¿Es el reconocimiento de otros? ¿Es una relación que no funciona? ¿Es el éxito que persigues sin descanso? La samaritana iba al pozo de Jacob, un lugar que prometía agua, pero que nunca podía satisfacerla del todo. Jesús le mostró que el verdadero pozo está en Él. Y lo mismo te dice a ti. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pero, ¿cómo accedes a esa agua? La samaritana lo descubrió al abrir su corazón, al reconocer su sed, al escuchar la voz de Jesús. Hoy, Dios te invita a hacer lo mismo. Reconoce ese vacío, no lo ignores. Llévalo a Él en oración, en adoración, y pídele que lo llene con su presencia. Esta historia no termina con la samaritana bebiendo del agua viva. Algo aún más poderoso sucede. Ella, que antes evitaba a los demás por vergüenza, corre al pueblo y proclama, «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?» Su vacío se convirtió en un testimonio.
Oyente, ese vacío que sientes no es el final de tu historia, es el comienzo de un propósito mayor. Cuando permites que Dios lo llene, tu vida se convierte en un faro que guía a otros hacia Él. Tal vez hoy sientas que no tienes nada que ofrecer, pero Dios ve en ti un testimonio que puede transformar vidas. Antes de pasar a la siguiente enseñanza, quiero que pienses en esto. ¿Qué harías si supieras que el vacío que sientes es la puerta hacia un propósito divino? La samaritana no lo sabía cuando salió de su casa ese día, pero un encuentro con Jesús cambió todo. Y ese encuentro está disponible para ti ahora mismo. En el próximo tema, exploraremos cómo Dios transforma ese vacío en una alabanza que resuena eternamente, conectando con otra historia bíblica que te mostrará cómo tu dolor puede convertirse en adoración. 2. El Salmo de David en la cueva. Querido oyente, en nuestro primer tema hablamos de la mujer samaritana, cuya sed fue saciada por el agua viva que Jesús le ofreció. Su vacío, que parecía un abismo de soledad, se transformó en un testimonio que llevó a otros a Cristo. Pero, ¿qué sucede cuando el vacío no solo es una sed del alma, sino un grito de angustia en medio de la oscuridad? Hoy te invito a caminar por un sendero diferente, uno que nos lleva a una cueva fría y solitaria donde un hombre, perseguido y roto, encontró en su vacío la voz de Dios. Hablemos de David y del Salmo 142, un clamor desde la cueva de Adulam que nos enseña una verdad poderosa. Tu vacío puede convertirse en un altar de adoración cuando lo entregas a Dios. Imagina a David, el ungido de Dios, el futuro rey de Israel escondido en una cueva. No está rodeado de gloria ni de ejércitos. Está solo, huyendo del rey Saúl, quien busca su vida. Sus amigos lo han abandonado, su familia está lejos y el peso de la incertidumbre lo aplasta. En Salmo 142:4, David dice: «Mira a mi derecha y observa, pues no hay quien me conozca. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida». ¿Te suena familiar? Ese sentimiento de estar atrapado, de no tener a nadie que entienda tu dolor, es el mismo vacío que quizás sientes ahora. Pero en esa cueva, David no se rindió. En lugar de sucumbir al desespero, levantó su voz a Dios, transformando su vacío en un salmo que aún hoy resuena en los corazones de quienes buscan esperanza. ¿Por qué esta historia es tan relevante para ti? Porque como David, tú también has enfrentado tus propias cuevas. Tal vez no son de piedra, pero son igual de oscuras. Una pérdida que te marcó, una traición que aún duele, o un momento en el que sentiste que el mundo entero te dio la espalda. Ese vacío que sientes, ese nudo en el pecho que no explica a nadie, es como el eco de la cueva de David. Pero escucha esto: en ese lugar de soledad, David descubrió que Dios no solo estaba con él, sino que era su refugio, su fortaleza, su todo. En el versículo 5 declara: «A ti he clamado, oh Jehová, dije, tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes». Amigo, ese mismo Dios está contigo en tu cueva, listo para ser tu refugio si tan solo clamas a Él. Reflexiona por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que estabas en una cueva, sin salida, sin nadie que te escuchara? Quizás estás ahí ahora, preguntándote si Dios realmente te ve. La historia de David nos enseña que el vacío no es un lugar de derrota, sino un espacio sagrado donde Dios se encuentra con nosotros. En la cueva, David no tenía nada más que su voz y su fe, y con eso fue suficiente. Él no esperó a sentirse mejor para adorar. En medio de su dolor, cantó a Dios, y ese canto no solo lo sostuvo, sino que se convirtió en un testimonio eterno que hoy nos inspira. Oyente, tu vacío puede ser tu cueva, pero también puede ser tu altar. Cuando clamas a Dios, cuando le entregas tu dolor, Él transforma ese lugar oscuro en un santuario de su presencia.
¿Qué significa esto para tu vida? Significa que no tienes que esperar a que el vacío desaparezca para buscar a Dios. Como David, puedes clamar ahora mismo desde donde estás. No necesitas palabras perfectas ni una fe inquebrantable. Solo necesitas un corazón dispuesto a decir: Señor, tú eres mi refugio. Prueba esto. En un momento de silencio, cierra los ojos y dile a Dios exactamente cómo te sientes. Nómbrale tu vacío, tu miedo, tu dolor. Y luego, como David, declara que Él es tu porción, tu esperanza. Ese simple acto de fe es el comienzo de una transformación. Tu cueva no tiene que ser el final, puede ser el lugar donde tu adoración nace. David salió de esa cueva fortalecido, no porque su situación cambió de inmediato, sino porque su perspectiva sí lo hizo. Al clamar a Dios, encontró un propósito en su dolor. Y tú, querido amigo, estás siendo llamado a hacer lo mismo. Ese vacío que sientes no es un castigo, es una invitación a construir un altar en tu cueva, a adorar a Dios en medio de la tormenta. Y cuando lo hagas, descubrirás que Él no solo te sostiene, sino que te prepara para lo que viene. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo ese clamor en la cueva puede convertirse en una fe que mueve montañas, conectando con una historia bíblica que te mostrará cómo Dios usa tu vacío para forjar un destino eterno. 3. La fe de la mujer con el flujo de sangre, amado oyente. En nuestro último tema hablamos de David, quien en la cueva de Adulam transformó su vacío en un altar de adoración, clamando a Dios como su refugio. Ese clamor no solo lo sostuvo, sino que marcó el comienzo de un propósito mayor. Pero, ¿qué pasa cuando el vacío no solo es emocional o espiritual, sino que también se manifiesta en un sufrimiento físico y social que parece no tener fin? Hoy te invito a acercarte a una mujer cuya historia, narrada en Marcos 5:25-34, nos enseña una verdad poderosa. Tu vacío puede ser el escenario donde la fe toca el manto de Jesús y desata un milagro. Imagina a esta mujer, cuyo nombre no conocemos, pero cuya lucha resuena en el corazón de muchos. Durante 12 largos años ha sufrido un flujo de sangre que no se detiene. No es solo una enfermedad, es una carga que la ha aislado. Según las leyes de su tiempo, su condición la hacía ceremonialmente impura, apartándola de la comunidad, del templo, de la vida que una vez conoció. Ha gastado todo lo que tenía en médicos, buscando una cura, pero en lugar de mejorar, su situación empeoró. ¿Puedes imaginar su vacío? No solo es el dolor físico, sino la soledad, el rechazo, la sensación de que su vida se desvanece sin esperanza. Sin embargo, en medio de ese abismo, escucha rumores de un hombre llamado Jesús, alguien que sana a los enfermos y restaura a los quebrantados. Y en su corazón, una chispa de fe comienza a arder. ¿Por qué esta historia es tan importante para ti? Porque como esta mujer, tú también conoces lo que es vivir con un vacío que parece interminable. Tal vez no es una enfermedad física, pero sí un dolor que te ha acompañado por años, una herida emocional, una lucha financiera o una batalla que nadie más ve. Ese vacío puede hacerte sentir invisible, como si tus lágrimas no importaran. Pero escucha esto. La mujer con el flujo de sangre no fue invisible para Jesús. A pesar de la multitud que lo rodeaba, Él sintió el toque de su fe. Y hoy, Él también ve tu lucha, tu dolor, tu vacío. Su poder no ha disminuido y está listo para encontrarse contigo justo donde estás. Lo extraordinario de esta mujer es que no esperó a que alguien la llevara a Jesús. Ella tomó una decisión. A pesar de su debilidad, de las reglas que la excluían, de la vergüenza que cargaba, se abrió paso entre la multitud con un solo pensamiento: si tan solo tocare su manto, seré salva. Oyente, esa es la fe que mueve el corazón de Dios. No era una fe perfecta,
No estaba respaldada por grandes obras o palabras elocuentes. Era una fe sencilla, pero firme, nacida en el vacío de su desesperación. Y cuando tocó el borde del manto de Jesús, el poder de Dios fluyó hacia ella, sanándola al instante. Pero la historia no termina ahí. Jesús no permitió que se fuera en silencio. La llamó hija, restaurando no solo su cuerpo, sino su dignidad, su lugar en la comunidad, su esperanza. Reflexiona por un momento. ¿Qué multitud está entre tú y Jesús? ¿Es el miedo al fracaso? ¿Es la duda de si Dios realmente te escucha? ¿Es la voz de otros que te dice que no hay esperanza? La mujer con el flujo de sangre nos enseña que el vacío no es una barrera para Dios. Es una oportunidad para que tu fe brille. No necesitas tener todas las respuestas ni sentirte fuerte. Solo necesitas dar un paso, extender tu mano, tocar a Jesús con la fe que tienes, por pequeña que sea. Quizás hoy tu oración sea tan simple como: Señor, si tan solo te toco, sé que me sanarás. Ese acto de fe es suficiente para que el poder de Dios comience a obrar en tu vida. Amigo, tu vacío no te define, tu fe sí. La mujer no fue recordada por su enfermedad, sino por su valentía, por su decisión de buscar a Jesús a pesar de todo. ¿Y tú? ¿Cómo quieres ser recordado? Ese vacío que sientes puede ser el lugar donde tu fe se encuentra con el poder de Dios, donde tu historia cambia. Pero requiere un paso, un acto de valentía. Hoy te invito a hacer como esta mujer. No te rindas, no te quedes en la orilla de la multitud. Clama a Jesús, tócale con tu oración, con tu adoración, y espera su respuesta. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a reflexionar y participar. En los comentarios, comparte una palabra o frase que describa lo que sientes al escuchar esta historia. ¿Es fe, esperanza o tal vez sanidad? Tu comentario no solo es un acto de fe, sino una forma de inspirar a otros en esta comunidad. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. Ese gesto ayuda a que más personas encuentren esta palabra que puede cambiar sus vidas. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia espiritual que busca las respuestas de Dios. En el próximo tema, exploraremos cómo ese toque de fe puede llevarte a un lugar de restauración completa, conectando con una historia bíblica que revelará cómo Dios llena tu vacío con su propósito eterno. 4. El hijo pródigo y el vacío del hogar perdido. Querido oyente, en nuestro último tema hablamos de la mujer con el flujo de sangre, cuya fe la llevó a tocar el manto de Jesús, transformando su vacío en un milagro de sanidad y restauración. Su historia nos mostró que un simple acto de fe puede conectar nuestro dolor con el poder de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando el vacío que sentimos no viene de una enfermedad o una pérdida externa, sino de nuestras propias decisiones de haber caminado lejos del lugar donde realmente pertenecemos? Hoy te invito a sentarte junto a una parábola que Jesús contó en Lucas 15:11-32, la historia del hijo pródigo, que nos revela una verdad profunda. El vacío que sientes puede ser un llamado de Dios para que regreses al hogar de su amor. Imagina a este joven, lleno de sueños y ambiciones, pidiéndole a su padre su parte de la herencia. No quiere esperar, quiere vivir la vida a su manera, libre de reglas, libre de responsabilidades. Con su bolsa llena de monedas, se marcha a una tierra lejana, buscando llenar su corazón con placeres, fiestas y aventuras. Pero pronto, el dinero se acaba, los amigos desaparecen y una hambruna azota la tierra. Ahora, este hijo que una vez soñó con ser libre, está alimentando cerdos, un trabajo impensable para un judío, y deseando comer las algarrobas que ellos devoran. En Lucas 15:17, leemos que, volviendo en sí, se da cuenta de su vacío. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Ese momento de lucidez es el comienzo de su regreso. ¿Por qué esta historia resuena tanto contigo? Porque como el hijo pródigo, todos hemos sentido en algún momento la tentación de buscar la felicidad fuera del plan de Dios. Tal vez no te fuiste físicamente a una tierra lejana, pero quizás has vagado en tu corazón, persiguiendo cosas que prometían llenarte, una carrera que creías te definiría, una relación que pensaste te completaría, o incluso hábitos que en el fondo sabías que te alejaban de Dios. Y ahora quizás estás sintiendo ese vacío, esa hambre del alma que no explica nadie. Amigo, ese vacío es la voz de Dios susurrándote: vuelve a casa, mi amor está esperándote. Lo más hermoso de esta parábola no es solo que el hijo decidió regresar, sino lo que encontró al hacerlo. No vino con orgullo, sino con humildad, dispuesto a ser un simple jornalero. Pero su padre no lo esperaba con reproches, lo esperaba con los brazos abiertos. Lucas 15:20 dice: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Oyente, esta es la verdad que Dios quiere grabar en tu corazón. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán grande sea el vacío que sientes, el Padre Celestial te está esperando. No con juicio, no con condiciones, sino con un amor que corre hacia ti antes de que tú llegues a Él. Reflexiona por un momento. ¿Qué es esa tierra lejana en la que has estado? ¿Qué decisiones o caminos te han dejado con un vacío que no puedes ignorar? La historia del hijo pródigo no es solo sobre un joven rebelde, es sobre cada uno de nosotros. Ese vacío que sientes no es un castigo, es un recordatorio de que fuiste creado para vivir en la casa del Padre, en su presencia, en su propósito. Y lo mejor es que no tienes que ganarte el camino de regreso. El Padre no le pidió al Hijo que pagara su deuda ni que probara su arrepentimiento. Simplemente lo recibió. Le puso un anillo en el dedo, sandalias en los pies y preparó una fiesta. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Quiere restaurarte, no solo llenar tu vacío, sino darte un lugar de honor en su familia. ¿Qué significa esto para tu vida hoy? Significa que el vacío que sientes es una oportunidad para volver en sí, como lo hizo el hijo pródigo. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas dar el primer paso hacia Dios. Ese paso puede ser una oración sincera. Padre, he estado lejos, pero quiero volver a casa. Puede ser un momento de arrepentimiento, de soltar aquello que te ha mantenido en la tierra lejana. Y cuando lo hagas, encontrarás que Dios no solo te recibe, sino que celebra tu regreso. Tu vacío no es el final de tu historia, es el preludio de una fiesta divina. Amado, el hijo pródigo no regresó como un jornalero, regresó como hijo. Y tú, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, sigues siendo hijo o hija de Dios. Ese vacío que sientes es la puerta que te lleva de vuelta a su abrazo. En el próximo tema, exploraremos cómo ese regreso al Padre no solo llena tu vacío, sino que te prepara para llevar su luz a otros, conectando con una historia bíblica que revelará cómo Dios usa tu restauración para transformar vidas a tu alrededor. 5. La restauración de Job en el silencio de Dios. Querido oyente, en nuestro último tema exploramos la parábola del hijo pródigo, cuya decisión de regresar al hogar del Padre transformó su vacío en una celebración de amor y restauración. Ese regreso nos mostró que el vacío puede ser una invitación a volver a los brazos de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando vuelves a Dios y en lugar de una fiesta, encuentras silencio? ¿Qué haces cuando el vacío persiste, no por tus decisiones, sino por pruebas que no entiendes? Hoy te invito a sentarte junto a Job, cuya historia, narrada en el libro de Job, especialmente en Job 42:10-17, nos enseña una verdad poderosa.
El vacío que sientes en el silencio de Dios es el lienzo donde Él pinta tu restauración. Imagina a Job, un hombre que lo tenía todo: riqueza, familia, salud y una fe inquebrantable. Pero en un instante lo pierde todo. Sus hijos mueren, sus bienes desaparecen y su cuerpo es afligido por una enfermedad dolorosa. Sentado en cenizas, rasgando su piel con un tiesto, Job enfrenta un vacío que va más allá de lo material. Es un vacío existencial, una pregunta que lo atormenta. ¿Por qué, Dios? Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusan, sugiriendo que su sufrimiento es castigo por algún pecado oculto. Y lo más desconcertante, Dios guarda silencio. Durante capítulos enteros, Job clama, pero no recibe respuesta. En Job 23:3 dice: «Oh, si supiera dónde encontrarle, que pudiera llegar hasta su trono». ¿Te has sentido así? ¿Has clamado a Dios desde tu vacío solo para escuchar el eco de tu propia voz? ¿Por qué esta historia es tan relevante para ti? Porque, como Job, tú también has enfrentado momentos en los que el vacío parece injusto, inexplicable. Tal vez has perdido algo precioso, a loved one, your health, or your sense of purpose, and the silence of God feels like a peso adicional. Ese vacío puede hacerte dudar, preguntarte si Dios realmente está ahí, si realmente le importas. Pero escucha esto: el silencio de Dios no es abandono, es preparación. Job no lo sabía, pero en ese vacío Dios estaba obrando algo más grande de lo que él podía imaginar. En Job 42:10 leemos: «Y Jehová restauró a Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». El vacío de Job no fue el final, fue el preludio de una restauración que glorificó a Dios. Lo extraordinario de Job es que, en medio de su dolor, no abandonó su fe. Aunque cuestionó, aunque lloró, nunca dejó de buscar a Dios. En Job 19:25 declara: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo». Oyente, esa es la fe que sostiene en el silencio. No es una fe que niega el dolor, sino una que se aferra a la certeza de que Dios es bueno, incluso cuando no entendemos sus caminos. Tu vacío, ese silencio que sientes, no es una señal de que Dios te ha olvidado. Es un espacio donde tu fe está siendo probada, refinada, preparada para un propósito mayor. Job no recibió explicaciones inmediatas, pero recibió algo mejor: la presencia de Dios. Y cuando Dios habló, no le dio respuestas, le mostró su grandeza, recordándole que Él es soberano. Reflexiona por un momento. ¿Dónde estás sintiendo el silencio de Dios? ¿Es en una oración que parece no ser respondida? ¿Es en una temporada de espera que se siente eterna? La historia de Job nos enseña que el vacío no es un lugar para rendirse, sino para confiar. En el silencio, Dios está trabajando. Él ve cada lágrima, cada pregunta, y está tejiendo una historia de restauración que aún no puedes ver. Job no solo recuperó lo que perdió, recibió el doble, no solo en bienes, sino en intimidad con Dios. Tu vacío es como las cenizas donde Job estaba sentado. Parece estéril, pero es el suelo donde Dios plantará bendiciones. ¿Qué significa esto para tu vida? Significa que no tienes que temer el silencio. Como Job, puedes clamar, puedes ser honesto con Dios, pero también puedes elegir confiar. Intenta esto. En un momento de quietud, escribe o di en voz alta lo que sientes: tu dolor, tu confusión, tu vacío. Luego, como Job, declara: «Sé que mi Redentor vive». Esa confesión es un acto de fe que invita a Dios a obrar en tu silencio. Y cuando lo hagas, recuerda que la restauración de Job no vino porque él entendió el porqué, sino porque se mantuvo fiel. Tu fidelidad en el vacío es la semilla de tu milagro. Amado, el vacío que sientes no es un callejón sin salida, es un puente hacia la restauración.
Job salió de las cenizas no solo como un hombre restaurado, sino como un testimonio de la fidelidad de Dios. En el próximo tema exploraremos cómo esa fidelidad en el silencio puede convertirse en una luz que guía a otros, conectando con una historia bíblica que revelará cómo Dios usa tu vacío para iluminar el camino de quienes te rodean. 6. La llama de Elías en el Monte Carmelo, amado oyente. En nuestro último tema hablamos de Job, cuya fe en el silencio de Dios transformó su vacío en un testimonio de restauración. Su historia nos mostró que incluso en las cenizas, Dios está obrando un propósito mayor. Pero, ¿qué sucede cuando el vacío no solo es personal, sino que te enfrentas a un mundo que parece haber olvidado a Dios, dejándote con un anhelo de su presencia? Hoy te invito a subir al Monte Carmelo, donde el profeta Elías, en 1 Reyes 18, 20, 40, enfrentó un vacío espiritual en Israel y encendió una llama que aún hoy ilumina nuestros corazones. Esta historia nos enseña una verdad poderosa. Tu vacío puede ser el altar donde el fuego de Dios desciende, no solo para ti, sino para quienes te rodean. Imagina la escena. Israel está sumido en la idolatría, adorando a Baal bajo el reinado del rey Acab. El pueblo ha olvidado al Dios verdadero y el vacío espiritual es palpable. Elías, el profeta de Dios, se presenta ante una nación dividida y propone un desafío en el Monte Carmelo. Los profetas de Baal contra él para ver quién es el verdadero Dios. 450 profetas de Baal preparan su altar, claman, danzan, se cortan, pero no hay respuesta. El silencio de su Dios falso es ensordecedor. Entonces Elías da un paso adelante. Reconstruye el altar de Jehová, coloca la ofrenda y lo rodea con agua, haciendo el milagro aún más imposible. Luego ora una oración sencilla: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y en un instante, el fuego de Dios desciende, consume el sacrificio, el agua y hasta las piedras, y el pueblo clama: Jehová es el Dios. ¿Por qué esta historia es tan relevante para ti? Porque como Elías, tú también vives en un mundo donde muchas voces compiten por tu atención, prometiendo llenar el vacío de tu alma. Tal vez no adoras a Baal, pero ¿cuántas veces has sentido que el ruido del mundo, las redes sociales, las opiniones, las presiones, ha ahogado la voz de Dios? Ese vacío que sientes, ese anhelo de algo real, es un eco del clamor de Elías por un pueblo que vuelva a Dios. Pero escucha esto: Dios no ha abandonado su altar. Él está esperando que, como Elías, prepares el altar de tu corazón, que ores con fe y que invites su fuego a descender. Tu vacío no es una debilidad, es el espacio donde el poder de Dios puede manifestarse. Lo extraordinario de Elías es que no actuó desde la fuerza, sino desde la fe. Estaba solo contra una multitud, pero su confianza en Dios era inquebrantable. En 1 Reyes 18, 36, 37, su oración no fue un espectáculo, fue un ruego humilde para que el pueblo viera a Dios. Oyente, tu vacío puede ser el Monte Carmelo de tu vida, un lugar donde tu fe invita al fuego de Dios. No necesitas ser perfecto ni tener todas las respuestas. Solo necesitas dar un paso como Elías y decir: Señor, muéstrate en mi vida. Ese acto de fe no solo llenará tu vacío, sino que puede encender una chispa que ilumine a otros a tu alrededor, llevándolos a reconocer que Jehová es el Dios verdadero. Reflexiona por un momento. ¿Qué altares rotos hay en tu vida? ¿Dónde has permitido que otras cosas ocupen el lugar de Dios? Tal vez es el tiempo que dedicas a preocupaciones en lugar de oración, o la confianza que pones en soluciones humanas en lugar de en Dios. La historia de Elías nos enseña que el vacío espiritual se llena cuando reconstruimos el altar, cuando volvemos a poner a Dios en el centro. Y cuando lo hacemos, su fuego desciende, no solo para consumir nuestro sacrificio, sino para transformar nuestro entorno. Tu fe, por pequeña que parezca,
puede ser la llama que despierte a otros, que les muestre que Dios sigue siendo real. ¿Qué significa esto para tu vida? Significa que tu vacío es una oportunidad para ser un Elías en tu mundo. No subestimes el poder de una oración sincera, de una vida que refleja a Dios. Como Elías, puedes preparar el altar. Dedica tiempo a la palabra, busca a Dios en oración, vive con integridad. Y cuando el fuego de Dios descienda, no solo llenará tu corazón, sino que tocará a tu familia, tus amigos, tu comunidad. Tu vacío no es un final, es el comienzo de un avivamiento. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a participar activamente. En los comentarios, escribe una pregunta que esta historia despierte en ti. Por ejemplo, ¿cómo puedo reconstruir el altar de Dios en mi vida? Tu pregunta no solo te ayudará a reflexionar, sino que inspirará a otros en esta comunidad. Si este mensaje te está hablando, dale me gusta a este video. Es una forma de decir que crees en el poder de Dios. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios sigue siendo real. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia que busca el fuego de Dios. En el próximo tema exploraremos cómo ese fuego en tu altar puede convertirse en una vida de propósito, conectando con una historia bíblica que revelará cómo Dios usa tu vacío para cumplir su plan eterno. 7. La visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Querido oyente, en nuestro último tema subimos al Monte Carmelo con Elías, donde su fe encendió el fuego de Dios, transformando el vacío espiritual de un pueblo en un clamor de adoración. Esa llama nos mostró que nuestro vacío puede ser el altar donde Dios manifiesta su poder. Pero, ¿qué sucede cuando el vacío no es solo una falta de fervor, sino una sequedad tan profunda que todo parece muerto, sin vida, sin esperanza? Hoy te invito a caminar por un valle desolado junto al profeta Ezequiel, cuya visión en Ezequiel 37:1-14 nos revela una verdad transformadora. El vacío que sientes puede ser el lugar donde el aliento de Dios resucita lo que creías perdido. Imagina a Ezequiel llevado en el espíritu a un valle cubierto de huesos secos, restos de lo que alguna vez fue un pueblo lleno de vida. No hay carne, no hay movimiento, solo un silencio que grita derrota. Dios le pregunta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». La pregunta parece absurda. Todo lo que Ezequiel ve es muerte. Pero en lugar de responder con duda, dice: «Señor Jehová, tú lo sabes». Entonces Dios le da una orden extraña. Profetiza sobre estos huesos y diles: «Huesos secos, oíd la palabra de Jehová». Ezequiel obedece, y mientras profetiza, los huesos comienzan a unirse. La carne los cubre, pero aún no hay vida. Entonces Dios le dice que profetice al aliento, y el Espíritu de Dios sopla, dando vida a un ejército que se pone en pie. Este no es solo un milagro, es un mensaje para Israel y para ti. El vacío más seco puede ser revivido por el poder de Dios. ¿Por qué esta visión es tan importante para ti? Porque como Ezequiel, quizás estás mirando un valle en tu vida, un sueño que parece muerto, una relación que se ha roto, una fe que se siente apagada. Ese vacío que sientes, esa sequedad que te hace pensar que no hay esperanza, es exactamente el lugar donde Dios quiere obrar. Tal vez has dicho, como Ezequiel podría haber pensado: «Esto está demasiado muerto para vivir». Pero escucha esto: no hay valle tan seco que el aliento de Dios no pueda revivir. En Ezequiel 37:11, Dios explica que esos huesos representan a Israel, que decía: «Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza». Suena familiar. Ese vacío que sientes es como esos huesos, pero Dios te está diciendo: «Yo abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras tumbas y os pondré en vuestra tierra». Lo extraordinario de esta historia es que Dios no actuó solo. Involucró a Ezequiel.
Le pidió que profetizara, que hablara vida donde solo veía muerte. Oyente, Dios te está llamando a hacer lo mismo. Tu vacío no es un lugar para rendirte, sino para profetizar. ¿Qué significa esto? Significa declarar la palabra de Dios sobre tu vida, incluso cuando no ves resultados. Significa orar con fe, cantar alabanzas en la sequedad y confiar que el Espíritu de Dios está soplando. Ezequiel no entendía cómo los huesos vivirían, pero obedeció. Y cuando lo hizo, vio un milagro que no solo restauró un pueblo, sino que proclamó el poder de Dios a las generaciones. Reflexiona por un momento. ¿Cuáles son los huesos secos en tu vida? ¿Es un matrimonio que parece sin esperanza? ¿Es una adicción que te ha robado la vida? ¿Es un propósito que enterraste porque creíste que era imposible? La visión de Ezequiel nos enseña que el vacío no es el final, es el comienzo de un milagro. Pero requiere tu voz, tu fe. Como Ezequiel, Dios te está preguntando, ¿vivirán estos huesos? Y tu respuesta no necesita ser perfecta, solo necesita ser obediente. Intenta esto. Hoy, identifica un área de tu vida que sientes seca y declara sobre ella una promesa de Dios. Por ejemplo, si es tu paz, di, el Señor es mi paz, y Él restaura mi alma. Esa declaración es el primer paso para que el aliento de Dios sople. Amigo, tu vacío es el valle donde Dios quiere mostrar su gloria. Ezequiel no solo vio huesos revivir, vio un ejército levantarse, un pueblo restaurado para el propósito de Dios. Tu vida, aunque ahora sientas sequedad, está siendo preparada para ser un testimonio vivo del poder de Dios. No subestimes lo que Él puede hacer con lo que parece muerto. En el próximo tema, exploraremos cómo ese aliento de vida en tu valle puede convertirse en una misión que transforma el mundo, conectando con una historia bíblica que revelará cómo Dios usa tu vacío para enviarte como su mensajero. 8. La misión de Jonás. Desde el vientre del gran pez, amado oyente, en nuestro último tema caminamos con Ezequiel por el valle de los huesos secos, donde su obediencia al profetizar trajo el aliento de Dios, transformando un lugar de muerte en un ejército vivo. Ese milagro nos mostró que el vacío puede ser el escenario donde Dios resucita lo que creíamos perdido. Pero, ¿qué sucede cuando el vacío no solo es un lugar de sequedad, sino un abismo de desobediencia, donde nuestras propias decisiones nos han llevado a la oscuridad? Hoy, te invito a sumergirte en la historia de Jonás, narrada en Jonás 1:1-17 y 2:1-10, que nos enseña una verdad poderosa. El vacío que sientes en tus peores momentos puede ser el lugar donde Dios te llama a una misión que cambia vidas. Imagina a Jonás, un profeta de Dios, recibiendo un mandato claro. Levántate y ve a Nínive y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás no quiere ir. Nínive es una ciudad enemiga, cruel, y él no desea que Dios les muestre misericordia. En lugar de obedecer, huye en un barco hacia Tarsis, lo más lejos posible de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios no lo deja escapar. Una tormenta sacude el barco, y Jonás, reconociendo su desobediencia, pide ser arrojado al mar. Allí, en las profundidades, un gran pez lo traga, y durante 3 días y 3 noches, Jonás está en el vientre de la bestia. En Jonás 2:2 clama: desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ese vientre, ese vacío oscuro, no fue su fin. Fue el lugar donde Dios lo encontró y lo preparó para su misión. ¿Por qué esta historia es tan relevante para ti? Porque como Jonás, quizás has sentido un vacío que viene de haber corrido en dirección opuesta a lo que Dios te ha llamado a hacer. Tal vez no es una ciudad como Nínive, pero sí un paso de fe que evitaste, perdonar a alguien, asumir una responsabilidad o compartir tu fe con otros. Ese vacío que sientes, esa sensación de estar atrapado en la oscuridad,
puede ser el vientre del gran pez en tu vida, un lugar donde Dios te está llamando a volver a su propósito. Escucha esto: no hay abismo tan profundo que Dios no pueda alcanzarte. Jonás pensó que había escapado, pero Dios lo persiguió con amor, no para castigarlo, sino para restaurarlo y usarlo. Lo extraordinario de Jonás es que en el vientre del pez no se rindió. En medio de su vacío, oró recordando la misericordia de Dios. En Jonás 2:7 dice: «Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo». Oyente, ese es el poder de clamar desde el vacío. No importa cuán lejos hayas corrido, no importa cuán oscuro sea el lugar donde estás, tu oración puede llegar al trono de Dios. Y cuando Jonás oró, Dios respondió, ordenando al pez que lo vomitara en tierra firme. Pero la historia no termina ahí. Dios renovó su llamado: levántate, ve a Nínive. El vacío de Jonás no lo descalificó, lo preparó para llevar un mensaje que salvaría a una ciudad entera. Reflexiona por un momento. ¿Dónde has sentido que estás en el vientre del pez? ¿Qué llamado de Dios has evadido, quizás por miedo, orgullo o duda? La historia de Jonás nos enseña que el vacío no es un castigo, sino una oportunidad para realinearte con el propósito de Dios. Tu desobediencia no tiene la última palabra, la misericordia de Dios sí. Como Jonás, puedes clamar desde tu oscuridad y Dios te escuchará. Y cuando lo hagas, Él no solo te restaurará, sino que te enviará con un mensaje que puede transformar vidas. Tu vacío es el lugar donde Dios forja tu misión. ¿Qué significa esto para tu vida? Significa que no tienes que quedarte atrapado en el vientre del pez. Hoy puedes orar como Jonás, reconociendo tu vacío y pidiendo a Dios que renueve su llamado en ti. Intenta esto: identifica un área donde sientas que has huido de Dios y ora: Señor, aquí estoy, úsame para tu propósito. Ese simple acto de rendición puede ser el comienzo de una misión que no solo llene tu vacío, sino que lleve luz a otros. Jonás no era perfecto, pero su obediencia llevó a Nínive al arrepentimiento. Tu vida, aunque ahora sientas oscuridad, puede ser el instrumento que Dios usa para su gloria. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a reflexionar y participar. En los comentarios, comparte una palabra o frase que resuma lo que esta historia significa para ti. ¿Es misericordia, misión o restauración? Tu comentario es una semilla que inspira a esta comunidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite saber que Dios los alcanza en su vacío. Únete a esta familia suscribiéndote para que juntos sigamos descubriendo las respuestas de Dios. En el próximo tema, exploraremos cómo esa misión nacida en el vacío puede convertirse en una vida de plenitud, conectando con una historia bíblica que revelará cómo Dios llena tu corazón para que desborde en bendición. 9. La plenitud de Ana en el templo. Querido oyente, en nuestro último tema navegamos con Jonás, quien en el vientre del gran pez encontró que su vacío era el lugar donde Dios lo llamó a una misión que salvaría a Nínive. Esa historia nos mostró que incluso en nuestra desobediencia, Dios nos alcanza para restaurarnos y enviarnos. Pero, ¿qué sucede cuando el vacío no viene de huir de Dios, sino de un anhelo profundo que parece no cumplirse, un deseo que duele en el silencio de la espera? Hoy te invito a entrar al templo con Ana, cuya historia en 1 Samuel 1:20 nos revela una verdad transformadora. El vacío que sientes puede ser el lugar donde tu oración se convierte en una ofrenda que trae plenitud no solo a tu vida, sino al plan de Dios. Imagina a Ana, una mujer que vive con un dolor que pocos entienden. Aunque es amada por su esposo Elcana, sufre la humillación de no poder tener hijos, un anhelo que en su cultura era más que un deseo personal. Era una señal de bendición divina.
Penina, la otra esposa de Elcana, la provoca constantemente, y cada año, cuando la familia va al templo a ofrecer sacrificios, el vacío de Ana se siente más pesado. En 1 Samuel 1:10 leemos que Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. En el templo, frente al altar, derrama su corazón, prometiendo que si Dios le da un hijo, lo dedicará al Señor. Su oración es tan intensa que Elí, el sacerdote, piensa que está ebria, pero Dios ve su dolor, escucha su voto y le concede un hijo, Samuel, quien se convertirá en un profeta que guiará a Israel. ¿Por qué esta historia es tan importante para ti? Porque, como Ana, tú también conoces el vacío de un anhelo no cumplido. Tal vez no es un hijo, sino un sueño que parece imposible, una puerta que no se abre o una promesa de Dios que aún no ves cumplida. Ese vacío puede ser una herida que sangra en silencio, especialmente cuando otros parecen recibir lo que tú anhelas. Quizás, como Ana, has sentido el peso de las burlas, las comparaciones o incluso el silencio de quienes no entienden tu dolor. Pero escucha esto. El vacío de Ana no fue ignorado por Dios. Su llanto en el templo fue una ofrenda, y tu vacío, tus lágrimas, también son preciosas ante Él. En Salmo 56:8, Dios promete guardar nuestras lágrimas en su odre. No hay una sola que Él no vea. Lo extraordinario de Ana es que no permitió que su vacío la definiera. En lugar de amargarse o rendirse, llevó su dolor al templo, al lugar de la presencia de Dios. Allí no solo oró, hizo un voto entregando a Dios lo que aún no tenía. Oyente, esa es la clave. El vacío se transforma cuando lo conviertes en una ofrenda. Ana no esperó a tener el milagro para confiar. Confió en medio de su dolor, y su fe abrió la puerta a la plenitud. Cuando nació Samuel, ella cumplió su promesa, dedicándolo a Dios, y su vida no solo se llenó de gozo, sino que se convirtió en parte del plan redentor de Dios para Israel. Tu vacío, aunque ahora duela, puede ser el comienzo de un propósito que trascienda tu vida. Reflexiona por un momento. ¿Cuál es el anhelo que lleva tu corazón al templo? ¿Qué vacío te hace clamar con lágrimas, como Ana? La historia de Ana nos enseña que el vacío no es un lugar para quedarte, sino un altar donde presentas tu oración. Dios no siempre responde de la manera que esperamos, pero siempre responde con un propósito. Ana no solo recibió un hijo, recibió un legado eterno a través de Samuel. Tu vacío puede ser el lugar donde Dios está forjando algo más grande de lo que imaginas, algo que no solo te llenará, sino que bendecirá a otros. Como Ana, lleva tu dolor a la presencia de Dios y ofréceselo con fe. ¿Qué significa esto para tu vida? Significa que tu vacío es una oportunidad para orar con valentía, para hacer un voto de fe. Intenta esto. Hoy, escribe o di en voz alta tu anhelo más profundo y preséntalo a Dios como Ana lo hizo. Di, Señor, este vacío te lo entrego, úsalo para tu gloria. Luego confía que Él está obrando, incluso si no ves la respuesta de inmediato. La plenitud de Ana no vino en un día, pero llegó en el tiempo perfecto de Dios. Tu tiempo también llegará, y cuando lo haga, tu vida será un testimonio de su fidelidad. Amado, el vacío que sientes es el templo donde tu oración se encuentra con el poder de Dios. Ana salió del templo no solo con una promesa, sino con una misión que cambió la historia de Israel. En el próximo tema, exploraremos cómo esa plenitud nacida en la oración puede convertirse en una vida que desborda bendición, conectando con una historia bíblica que revelará cómo Dios usa tu vacío para hacerte un canal de su gracia. 10. La transformación de Zaqueo en el sicómoro. Querido oyente, en nuestro último tema, acompañamos a Ana, cuya oración en el templo transformó su vacío en una plenitud que no solo le dio un hijo, sino que marcó el destino de Israel a través de Samuel. Su historia nos mostró que el vacío,
Cuando se ofrece a Dios, se convierte en un canal para su propósito. Pero ¿qué sucede cuando el vacío no viene de un anhelo noble, sino de una vida marcada por elecciones que te han alejado de la verdadera felicidad? Hoy te invito a trepar un árbol junto a Zaqueo, cuya historia en Lucas 19, 1-10 nos revela una verdad poderosa. El vacío que sientes puede ser el momento en que Jesús te llama por tu nombre, invitándote a una transformación que llena tu vida de propósito. Imagina a Zaqueo, un hombre pequeño en estatura, pero grande en riqueza y controversia. Como jefe de publicanos en Jericó, ha amasado una fortuna cobrando impuestos, a menudo con engaño, lo que lo ha convertido en un paria entre su pueblo. Aunque tiene dinero, su corazón está vacío, carcomido por la culpa, el rechazo y la sensación de que algo le falta. Cuando escucha que Jesús pasa por Jericó, una chispa de curiosidad lo impulsa. La multitud es densa y su baja estatura no le permite ver, así que, en un acto impulsivo, trepa a un sicómoro. Desde allí, escondido entre las ramas, espera ver a este hombre del que todos hablan. Pero Jesús no solo pasa, se detiene, mira hacia arriba y dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Ese encuentro cambia todo. ¿Por qué esta historia es tan relevante para ti? Porque, como Zaqueo, quizás has sentido un vacío que no explican tus logros, tu cuenta bancaria o tu posición. Tal vez has buscado llenar ese vacío con cosas que, en el fondo, sabes que no satisfacen. Reconocimiento, placer o incluso el control sobre tu vida. Ese vacío puede hacerte sentir atrapado, como si estuvieras mirando la vida desde las ramas de un sicómoro, anhelando algo más, pero sin saber cómo alcanzarlo. Escucha esto: Jesús no solo pasa por tu vida, Él se detiene, te ve y te llama por tu nombre. En Lucas 19:5, Jesús no esperó a que Zaqueo hablara, lo buscó. Y hoy Él te está buscando a ti, en medio de tu vacío, para invitarte a bajar del árbol y abrirle la puerta de tu corazón. Lo extraordinario de Zaqueo es que no dejó que su pasado lo detuviera. Podría haberse quedado en el árbol, avergonzado por su reputación, pero cuando Jesús lo llamó, descendió con prisa y lo recibió con gozo. Ese encuentro no solo llenó su vacío, lo transformó. En Lucas 19:8, Zaqueo declara: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Su vacío se convirtió en generosidad, su culpa en restitución, su soledad en comunión con Cristo. Oyente, eso es lo que Jesús hace con tu vacío. No solo lo llena, sino que lo usa para hacerte una nueva criatura, alguien que refleja su amor y justicia. Reflexiona por un momento. ¿Qué sicómoro estás trepando? ¿Qué te mantiene escondido, observando desde lejos, en lugar de acercarte a Jesús? Tal vez es la vergüenza por tus errores, el miedo al cambio, o la duda de que Dios realmente quiera posar en tu casa. La historia de Zaqueo nos enseña que el vacío es una oportunidad para escuchar el llamado de Jesús. No necesitas ser perfecto, solo necesitas bajar del árbol, abrir tu corazón y dejar que Él entre. Cuando lo hagas, descubrirás que tu vida no solo se llena, sino que se transforma en un testimonio que bendice a otros, como Zaqueo, cuya restitución trajo justicia a su comunidad. ¿Qué significa esto para tu vida? Significa que tu vacío es una invitación a un encuentro personal con Jesús. Intenta esto. Hoy, en un momento de quietud, imagina a Jesús mirándote y llamándote por tu nombre. Pregúntale: Señor, ¿qué quieres que cambie en mi vida? Luego, como Zaqueo, da un paso de fe. Tal vez es pedir perdón, hacer un acto de generosidad o comprometerte a seguirlo más de cerca. Tu vacío no te define, el llamado de Jesús sí. Y cuando respondes, tu vida se convierte en una casa donde Cristo habita, desbordando bendición.
Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a reflexionar y participar. En los comentarios, comparte una palabra o frase que describa lo que sientes al escuchar esta historia. ¿Es llamado, transformación o gozo? Tu reflexión fortalece esta comunidad de fe. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta a este video y considera suscribirte si aún no lo has hecho. Tu apoyo ayuda a que más personas escuchen el llamado de Jesús. En el próximo tema exploraremos cómo esa transformación puede ser la clave para una bendición eterna, conectando con una historia bíblica que revelará cómo Dios usa tu vacío para prepararte para su reino. 11. La esperanza de Lázaro en la tumba. Amado oyente, en nuestro último tema trepamos al sicómoro con Zaqueo, donde el llamado de Jesús transformó su vacío en una vida de generosidad y propósito. Su historia nos mostró que incluso en nuestras imperfecciones, Dios nos busca para llenarnos de su amor. Pero, ¿qué sucede cuando el vacío parece tan definitivo que no hay esperanza? Cuando sientes que estás atrapado en una tumba de la que no puedes salir. Hoy, te invito a acercarte a la tumba de Lázaro, cuya historia en Juan 11:1-44 nos revela una verdad que podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. El vacío que sientes, aunque parezca una muerte, es el lugar donde Jesús proclama su poder de resurrección. Imagina la escena en Betania. Lázaro, amigo de Jesús, está enfermo. Sus hermanas, Marta y María, envían un mensaje urgente. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esperan que Jesús venga de inmediato, pero él espera 2 días más. Cuando finalmente llega, Lázaro ya lleva 4 días muerto, envuelto en vendas, sellado en una tumba. El dolor de Marta y María es palpable. Ambas dicen, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El vacío que sienten no es solo la pérdida de Lázaro, sino la decepción de que Jesús, en quien confiaban, no llegó a tiempo. Pero Jesús, conmovido hasta las lágrimas, se acerca a la tumba y dice, «Quitad la piedra». Luego, con voz fuerte clama, «Lázaro, ven fuera». Y Lázaro, muerto por 4 días, sale vivo, demostrando que para Jesús no hay vacío demasiado profundo, ni tumba demasiado cerrada. ¿Por qué esta historia es tan crucial para ti? Porque, como Marta y María, quizás has sentido un vacío que parece una muerte final. Un sueño que enterraste, una relación que se rompió irreparablemente o una fe que sientes apagada. Tal vez como ellas has dicho, Señor, si hubieras actuado antes, esto no habría pasado. Ese vacío, esa tumba en tu vida, puede hacerte pensar que ya no hay esperanza. Pero escucha esto, Jesús no está limitado por el tiempo ni por la muerte. En Juan 11:25, Él declara, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Oyente, esta es la clave que puede desbloquear una bendición eterna. Tu vacío no es el final. Es el lugar donde Jesús quiere mostrar su gloria. Lo extraordinario de esta historia es que Jesús no solo resucitó a Lázaro, involucró a la comunidad, pidió que quitaran la piedra, que desataran las vendas. Esto nos enseña que el vacío, aunque personal, no se enfrenta solo. Dios usa a otros para ayudarte a salir de la tumba y te llama a ser parte de la resurrección de otros. Marta dudaba, diciendo que habría mal olor tras 4 días, pero Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amigo, tu vacío puede oler a derrota, pero si crees, verás la gloria de Dios. Lázaro no salió de la tumba por su propio poder, salió porque Jesús lo llamó. Y hoy Jesús está llamando tu nombre diciendo, sal de esa tumba porque tengo vida para ti. Reflexiona por un momento, ¿cuál es la tumba en tu vida? ¿Qué área sientes que está muerta, sellada, sin esperanza? La historia de Lázaro nos enseña que el vacío más oscuro es el escenario perfecto para un milagro, pero requiere fe,
como la de Marta, que creyó aunque no entendía. Requiere acción, como quitar la piedra, que puede ser orar, buscar ayuda o soltar el pasado. Y requiere escuchar la voz de Jesús, que te llama a vivir. Tu vacío no es una sentencia de muerte, es una invitación a experimentar el poder de la resurrección. Intenta esto. Identifica esa tumba en tu corazón y ora: Jesús, quita la piedra y llámame a la vida. Luego, busca a alguien en tu comunidad, a un amigo, un pastor, que pueda ayudarte a desatar las vendas. Amado, el vacío que sientes es la tumba donde Jesús quiere mostrar que Él es la resurrección. Lázaro no solo volvió a la vida, se convirtió en un testimonio que llevó a muchos a creer en Jesús. Tu vida, aunque ahora sientas que estás en una tumba, está siendo preparada para ser un milagro que glorifique a Dios. En el próximo tema, cerraremos este viaje explorando cómo esa resurrección en tu vacío te prepara para una eternidad con Cristo, conectando con una verdad bíblica que sellará la respuesta que Dios ha estado susurrando a tu corazón. Amado oyente, hemos llegado al final de este viaje espiritual, un camino que comenzamos con una pregunta que tocó tu corazón. ¿Por qué sientes un vacío que nadie explica? A lo largo de estos 12 temas, desde el pozo de la Samaritana hasta la tumba de Lázaro, hemos descubierto que ese vacío no es un error ni un castigo, sino un susurro divino, una invitación de Dios para que encuentres su plenitud. Hoy, quiero felicitarte de todo corazón por haber llegado hasta aquí. No todos persisten hasta el final de un mensaje como este, pero tú lo hiciste. Eres parte de los escogidos, de aquellos que anhelan escuchar la voz de Dios y dejar que transforme sus vidas. Tu presencia aquí es un testimonio de tu hambre espiritual, y Dios lo ve. Hagamos un breve repaso de lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Comenzamos con la Samaritana, cuya sed fue saciada por el agua viva de Jesús. Seguimos con David, que transformó su cueva de soledad en un altar de adoración. La mujer con el flujo de sangre nos enseñó que un toque de fe puede sanar el vacío más profundo. El Hijo pródigo nos mostró que el amor del Padre siempre espera nuestro regreso. Job nos recordó que el silencio de Dios es preparación para la restauración. Elías encendió un fuego que llenó el vacío espiritual de una nación. Ezequiel profetizó vida en un valle de huesos secos. Jonás encontró su misión en el vientre del pez. Ana convirtió su llanto en una ofrenda que dio a luz un profeta. Zaqueo bajó del sicómoro para recibir a Jesús en su casa. Y finalmente, Lázaro salió de la tumba, demostrando que no hay vacío que Jesús no pueda resucitar. Cada historia nos ha susurrado la misma verdad. Tu vacío es el lienzo donde Dios pinta su gloria, el lugar donde su amor, poder y propósito se hacen reales. Ahora, quiero que reflexiones. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre ese vacío que sientes? Quizás llegaste a este video con el corazón apesadumbrado, preguntándote si Dios realmente te veía. Pero hoy has oído su susurro. Ese vacío no es tu enemigo, es la puerta hacia una vida plena en Cristo. Como las vasijas vacías que Eliseo ordenó llenar de aceite en 2 Reyes 4, tu vacío es el espacio que Dios quiere llenar con su abundancia. Pero requiere tu fe, tu obediencia, tu decisión de no pausar este mensaje, sino de llevarlo a tu vida diaria. Oyente, estás a un paso de ver cómo ese vacío se convierte en un testimonio que no solo transformará tu camino, sino el de quienes te rodean. Por eso, te invito a sellar este momento con un acto de compromiso. En los comentarios, escribe esta frase: Dios, llena mi vacío con tu gloria. Esta declaración no es solo un comentario, es un voto de fe, una señal de que estás entre los que han escuchado este mensaje hasta el final y están listos para recibir lo que Dios tiene preparado. Al escribirlo,
estás proclamando que crees en su poder para transformar tu vida. Además, si este video ha tocado tu corazón, dale me gusta. Ese simple gesto es como una semilla que plantas en el reino, ayudando a que esta palabra llegue a otros corazones que, como tú, buscan respuestas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Podría ser la chispa que encienda su fe. Y si aún no te has suscrito, hoy es el día. No dejes que este momento pase. Sé que anhelas un cambio profundo, no solo en tu vida, sino en la de otros. Suscribirte a este canal es unirte a una comunidad que lleva la luz de Cristo a quienes no tienen una iglesia cerca o buscan un refugio espiritual. No permitas que la duda te robe esta oportunidad. Este canal puede ser el faro que mantenga viva tu llama espiritual. Piénsalo como un campo sediento que espera la lluvia. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es una gota que riega no solo tu fe, sino la de otros. Muchos, en lugares remotos, dependen de videos como este para sentir la presencia de Dios. Al participar, estás diciendo, quiero ser parte de este movimiento de fe. Por eso, te animo a escribir también en los comentarios la frase paz en Cristo, como un sello de tu compromiso con esta comunidad. Tu acción no pasa desapercibida. Dios ve tu corazón y se alegra de tu deseo de esparcir su palabra. Además, tengo una sorpresa especial para ti. En la descripción del video y en el comentario fijado encontrarás un enlace a un presente que hemos preparado con mucho amor. Haz clic y descubre algo que fortalecerá tu caminar espiritual. Este regalo es nuestra manera de agradecerte por ser parte de esta familia de fe. No te lo pierdas. Es un recordatorio tangible de que Dios está susurrando a tu corazón hoy. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy especial. Cuando este video termine, no pauses ni saltes a otro contenido. Quédate unos minutos en silencio, disfrutando de la paz que la música final transmite. Este es un momento sagrado, un espacio para que te conectes con el Señor. Cierra los ojos, respira profundo y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que has aprendido hoy. La música no es solo un fondo, es un puente que prolonga tu comunión con Él, ayudándote a anclar este mensaje en tu alma. No subestimes este instante. Puede ser el comienzo de una nueva temporada en tu vida espiritual. Amado, el vacío que sientes es el comienzo, no el final. Como las estrellas que brillan más en la noche más oscura, tu vida está siendo preparada para reflejar la gloria de Dios. Sigue buscando su rostro, sigue viendo los videos de este canal, porque cada mensaje es una gota de agua que riega tu fe. Que la paz de Cristo llene tu corazón y que nunca dejes de escuchar el susurro de Dios. Nos vemos en el próximo estudio.